Muchos hombres creen que para alcanzar el éxito basta con disciplina, esfuerzo y estrategia. Creen que si trabajan lo suficiente, si planifican bien y mantienen el control, la vida finalmente les recompensará, pero el tiempo pasa, los logros llegan, y aún así, algo dentro sigue incompleto. Esa sensación que no se puede explicar, ese vacío que ni la victoria ni el dinero logran llenar. Es el silencio que llega después del triunfo, cuando el ruido de los aplausos se apaga y el alma, aún en medio del éxito, sigue buscando algo más, porque el ser humano puede alcanzar muchas metas, pero ninguna tiene sentido si se desconecta de su propósito eterno. Y ese propósito no nace del ego, nace de lo divino. Puedes construir grandes cosas, pero si Dios no está en el centro, nada se sostiene, porque la vida sin fundamento espiritual se desmorona ante la primera tormenta. Puedes aparentar fuerza, pero sin Dios, esa fuerza se convierte en peso. Puedes tener conocimiento, pero sin sabiduría divina, ese conocimiento se vuelve arrogancia. Puedes tener logros, pero sin propósito, esos logros se disuelven como polvo en el viento. El hombre moderno confunde éxito con autosuficiencia. Cree que entre más pueda controlar, más libre será, pero en su intento por controlarlo todo, se vuelve prisionero de su propio ego. Pierde la paz, sacrifica relaciones, olvida el alma, y aunque logra todo lo que se propuso, no puede disfrutarlo, porque su espíritu no tiene descanso. Ese es el mayor engaño del mundo actual, creer que el éxito depende solo de la fuerza humana, que el progreso es una cuestión de mérito, de trabajo duro, de disciplina, y sí, todo eso es necesario, pero no suficiente, porque el alma no se nutre de esfuerzo, se nutre de propósito, y el propósito solo se encuentra cuando decides poner a Dios primero. Cuando el hombre se pone a sí mismo en el centro, todo depende de su fuerza limitada. Pero cuando pone a Dios en el centro, accede a una fuente que no se agota. Su mente se aclara, su corazón se ordena, su vida cobra sentido, no porque todo sea perfecto, sino porque cada paso tiene dirección, porque ya no camina solo, camina acompañado por la sabiduría eterna. Poner a Dios primero no es un gesto religioso, es un acto de inteligencia espiritual. Es reconocer que la mente más brillante sigue necesitando guía, que la voluntad más fuerte sigue necesitando humildad, que la vida más exitosa sigue necesitando propósito, porque sin propósito divino, incluso el éxito se convierte en una carga. Y cuando lo haces, algo profundo cambia. Ya no sientes la urgencia de demostrar, ya no vives para complacer, ya no buscas llenar vacíos con cosas que el alma no puede digerir. Empiezas a experimentar una paz que no depende de resultados, una claridad que no viene del mundo, una fortaleza que no proviene de ti. Es como si una nueva brújula se activara dentro, mostrándote el camino correcto incluso en medio de la oscuridad. La verdadera libertad no está en controlar todo, sino en soltar lo que no puedes manejar y confiar en quien lo controla todo. Poner a Dios primero no te quita poder, te da poder real, te da enfoque cuando el mundo te confunde, te da calma cuando el ruido te ahoga, te da esperanza cuando la lógica se acaba. Porque la fe es el lenguaje del propósito, y el propósito es la raíz del éxito verdadero. La vida del hombre que pone a Dios primero deja de girar en torno a logros y comienza a girar en torno al sentido. Ya no busca ser el más admirado, busca ser el más alineado. Ya no corre detrás del reconocimiento, camina con dirección hacia su misión, porque entiende que el éxito más grande no está en lo que consigue, sino en quién se convierte mientras obedece. Y ahí está el secreto. No es el control lo que te hace fuerte, es la entrega. No es la autosuficiencia lo que te da paz, es la fe. No es la lucha constante lo que te eleva, es la rendición con propósito. Porque cuando decides poner a Dios primero, dejas de construir desde la ansiedad y comienzas a edificar desde la confianza. Y ese tipo de vida no se desmorona, porque su base no depende del clima, depende de la roca eterna. Poner a Dios primero es más que una frase, es una decisión diaria. Es despertar cada mañana y recordar que no caminas por tu cuenta, que no tienes que resolverlo todo solo, que hay un propósito mayor sosteniendo tus pasos, y esa conciencia transforma tus días, tus decisiones y tu destino, porque cuando el alma se alinea con su Creador, la vida deja de ser una batalla y se convierte en una misión. Hay un momento en la vida en el que todo el esfuerzo deja de tener sentido, un instante donde te das cuenta de que lo que te sostenía no era la fuerza sino la dirección. Puedes tener éxito, pero si no sabes para qué, terminas vacío. Puedes avanzar, pero si no sabes hacia dónde, terminas perdido. Y ese es el punto donde muchos hombres llegan cansados, confundidos, sin entender por qué lo que debería llenarlos los está desgastando.
Porque sin propósito divino, la vida se vuelve un ciclo de intentos que nunca satisfacen. Se trabaja más, se gana más, se logra más, pero el alma no descansa. Es como correr en un círculo creyendo que la velocidad es progreso, cuando en realidad solo estás girando sobre el mismo punto. Y ahí, en medio de ese cansancio silencioso, Dios susurra al corazón: no fuiste creado para sostenerlo todo tú solo. Esa frase no llega como una reprensión, llega como una liberación. Porque mientras tú te esfuerzas por controlar cada resultado, hay una voz que te invita a soltar, a confiar, a dejar que quien diseñó tu historia tome nuevamente el lugar que le pertenece. Y cuando das ese paso, cuando decides poner a Dios primero, algo comienza a ordenarse desde adentro. No de golpe, sino de forma silenciosa y poderosa. Tu mente deja de pelear contra la vida. Tus pensamientos dejan de ser un campo de guerra. Tu alma empieza a descansar, no porque todo esté resuelto, sino porque entiendes que no necesitas tener todas las respuestas para avanzar. Empiezas a caminar con fe, con calma, con propósito, porque ahora sabes que hay un plan mayor que tus planes, una sabiduría más alta que tu entendimiento, y una fuerza que no se agota cuando la tuya se termina. Poner a Dios primero es reconocer que no eres el centro del universo, pero sí parte de un diseño perfecto. Es comprender que la autosuficiencia no es fortaleza, es orgullo disfrazado, que el control absoluto no es poder, es miedo, que la verdadera grandeza no se encuentra en dominar el mundo, sino en permitir que Dios gobierne tu vida, y cuando lo haces, algo dentro cambia para siempre. Empiezas a valorar el silencio, porque entiendes que en el silencio Dios habla. Empiezas a aceptar los retrasos, porque entiendes que su tiempo es más sabio que el tuyo. Empiezas a soltar la necesidad de explicarlo todo, porque aprendes que la fe no siempre necesita lógica, necesita confianza. Esa transformación es profunda, invisible pero real. Es la paz que el mundo no puede dar, porque no proviene del mundo. El hombre que pone a Dios primero no deja de trabajar, pero su trabajo cambia de raíz. Ya no lo mueve la ambición, lo mueve el propósito. Ya no lo domina la ansiedad, lo guía la fe. Ya no busca ser admirado, busca ser útil. Ya no compite con otros, se alía con su misión. Y esa misión no se mide en cifras ni en títulos, se mide en impacto eterno. La diferencia está en la intención. Porque cuando haces las cosas para ti, todo depende de tu fuerza. Pero cuando lo haces para Dios, todo se multiplica. La energía no se agota, la creatividad fluye, la claridad llega, no porque seas perfecto, sino porque estás conectado con la fuente. Y cuando la fuente es divina, nada te detiene, porque incluso los obstáculos se convierten en enseñanza. Dios no elimina las pruebas, las transforma. Toma los tropiezos y los convierte en cimientos. Toma las demoras y las convierte en preparación. Toma las caídas y las convierte en crecimiento. Pero eso solo ocurre cuando lo pones primero. Porque si sigues creyendo que puedes solo, vivirás repitiendo los mismos errores, confiando en la misma lógica que te cansa y te vacía. La fe no es pasividad, es acción con propósito. No es esperar sin moverse, es moverse con dirección. No es cruzarse de brazos esperando milagros, es trabajar con confianza sabiendo que no estás solo. Y ese equilibrio entre esfuerzo humano y guía divina, es lo que define a los verdaderos triunfadores. Los que no solo conquistan metas, sino que conquistan su interior. Cuando pones a Dios primero, aprendes a disfrutar el proceso. Dejas de vivir esperando el resultado para ser feliz. Aprendes que cada paso, cada día, cada intento tiene sentido si está alineado con lo eterno. Ya no vives para impresionar, vives para trascender. Ya no buscas reconocimiento, buscas propósito. Porque entiendes que lo que haces con él nunca es en vano, aunque el mundo no lo vea, aunque nadie lo aplauda. Y es ahí en ese punto donde el alma encuentra descanso, donde el ruido del mundo se vuelve pequeño y la voz de Dios se vuelve clara, donde ya no vives desde el miedo sino desde la fe, donde entiendes que no hay pérdida cuando caminas con propósito, que no hay fracaso cuando aprendes, que no hay demora cuando confías en el tiempo correcto. El hombre que pone a Dios primero, no vive una vida más fácil, vive una vida más profunda, no tiene menos problemas, tiene más paz, no evita las tormentas, pero aprende a navegar con fe. No depende del aplauso, depende de la dirección divina, porque ya no mide su éxito por lo que obtiene, sino por lo que obedece. Y esa obediencia se convierte en su mayor fortaleza. Así empieza la verdadera transformación. No desde lo externo, sino desde el alma. No desde el esfuerzo, sino desde la entrega. No desde el control, sino desde la confianza.
Porque cuando Dios ocupa el primer lugar, todo lo demás encuentra el suyo. El caos se convierte en orden, el miedo en esperanza, el cansancio en propósito. Y el corazón, por fin, descansa en paz. Poner a Dios primero no es una teoría bonita, es una práctica diaria que redefine toda tu vida. Es una forma de mirar el mundo con otros ojos, de decidir con otra mente y de actuar con otro corazón. Es pasar de depender de la lógica a depender de la fe, de apoyarte en tus fuerzas a descansar en la sabiduría divina. Y cuando das ese paso, el cambio no se queda en lo interno, empieza a reflejarse en cada área de tu existencia. Tu manera de tomar decisiones cambia. Ya no eliges lo más rápido, eliges lo más correcto. Ya no persigues lo más brillante, eliges lo más sabio. Ya no haces lo que todos hacen, haces lo que tu espíritu te guía a hacer, porque entiendes que no todo lo que parece avance es crecimiento, y no todo lo que brilla proviene de la luz. Esa claridad no viene de los libros, viene de la conexión con quien ve más lejos que tú. Cuando pones a Dios primero, tus prioridades se limpian. Lo urgente deja de robarle espacio a lo importante, lo temporal deja de ocupar el lugar de lo eterno. Ya no vives corriendo detrás del reloj, vives caminando al ritmo de propósito. Entiendes que la prisa no es sinónimo de progreso, que el ruido no es sinónimo de éxito, y que el silencio a veces es la mayor señal de dirección. Dios comienza a ordenar lo que tú no podías. Abre puertas que tus fuerzas no movían. Cierra caminos que te habrían dañado. Te redirige sin pedir permiso pero con propósito. A veces lo hace con bendiciones que sorprenden y otras veces con pruebas que incomodan, pero en ambas hay amor. Porque cuando Él está primero, incluso las pausas tienen sentido, incluso las lágrimas tienen propósito, incluso los desvíos llevan a destino. Poner a Dios primero no significa dejar de soñar, significa alinear tus sueños con su plan. Es dejar de pedir que todo salga como tú quieres y empezar a desear que todo ocurra como debe. Es cambiar la frase, quiero esto por si es tu voluntad, confío. Y esa confianza no te debilita, te fortalece. Porque cuando dejas el control, obtienes dirección. Cuando sueltas tu ansiedad, recibes paz. Y cuando dejas que Dios conduzca, tu camino se aclara. También comienzas a tratar a las personas de otra manera. Ya no ves a los demás como medios para tus fines, los ves como propósitos en proceso. Dejas de juzgar rápido, aprendes a comprender. Dejas de reaccionar con orgullo, eliges responder con amor, porque entiendes que cada persona que llega a tu vida, incluso las difíciles, tiene una razón. Algunas te enseñan paciencia, otras humildad, otras límites, pero todas de algún modo son parte del plan. Cuando Dios está primero, tus relaciones se vuelven más sanas. Ya no necesitas demostrar quién eres, porque sabes de dónde vienes. Ya no exiges tanto, porque aprendes a dar sin esperar. Ya no te desbordas por emociones, porque la paz se convierte en tu estado natural. Y eso se nota en tu mirada, en tus palabras, en tu presencia. Porque la paz verdadera no necesita explicación, se percibe, se transmite, se contagia. Tu trabajo también se transforma. Deja de ser un campo de estrés y se convierte en un acto de servicio. Ya no trabajas solo para ganar, trabajas para honrar. Ya no ves tus talentos como herramientas para sobresalir, sino como regalos para multiplicar. Y ese cambio de intención lo cambia todo, porque cuando haces las cosas con propósito, la excelencia se vuelve inevitable. No porque busques aprobación, sino porque haces todo como si fuera para Dios. El éxito material deja de ser tu meta principal. Entiendes que las bendiciones llegan, pero no son el fin, son el medio, que prosperar no está mal, siempre que no pierdas tu centro, porque Dios no tiene problema en darte más, pero no permitirá que ese más te robe el alma, y si lo pones primero incluso la abundancia te encontrará sin que tengas que perseguirla, porque lo espiritual ordena lo material, nunca al revés. Habrá momentos de duda, sí, habrá días donde sientas que nada avanza, pero en esos días, la fe se vuelve tu ancla, esos días son entrenamiento, no castigo, son oportunidades para reforzar tu confianza, para recordar que Dios no falla, que el silencio no es ausencia, es formación, que la demora no es rechazo, es protección, porque cuando Él está primero incluso lo que parece detenerte, te está impulsando hacia algo mejor. Y en medio de esa fe, algo poderoso sucede, el miedo pierde poder, ya no vives con el temor de perder porque sabes que lo que es tuyo nadie te lo quita. Ya no temes los cambios, porque confías en el plan. Ya no temes el futuro, porque conoces al que lo sostiene. Esa paz es invencible, no porque elimine los problemas, sino porque cambia tu forma de enfrentarlos.
En esta parte del camino, comienzas a sentir algo diferente dentro de ti. Es una calma que no depende de circunstancias, una fuerza que no viene de la motivación, una certeza que no necesita explicación. Es la presencia de Dios en acción. Lo notas cuando hablas con sabiduría que no planeaste, cuando resistes pruebas que antes te habrían derrumbado, cuando perdonas cosas que antes te habrían consumido. Esa es la evidencia de que no estás actuando solo. Y si estás escuchando estas palabras ahora, no es casualidad. Hay algo en ti que ya sabe que ha llegado el momento de poner a Dios primero, dejar de postergarlo, de dejarlo para después, de pensar que tendrás tiempo más adelante. El tiempo correcto es ahora. El cambio verdadero empieza cuando tomas la decisión de dejar que Él tome el control, porque no hay propósito sin entrega y no hay entrega sin fe. Por eso, si este mensaje está tocando algo dentro de ti, si sientes que es momento de reordenar tu vida, te invito a dar un paso más. Suscríbete al canal para seguir creciendo en fe, enfoque y propósito. Este espacio es para quienes ya entendieron que el éxito no es llenar bolsillos, sino llenar el alma. Comenta con fe, escribe algo que declare tu convicción, como hoy me levanté con la mente de ganador o decido poner a Dios primero en mi vida. Hazlo con intención, porque lo que declaras, creas. Lo que afirmas con fe, se convierte en dirección, y cada palabra que sale desde tu alma, cuando está alineada con Dios, se convierte en una semilla de cambio. El hombre que pone a Dios primero no vive improvisando, vive dirigido, ya no se deja llevar por emociones pasajeras, porque tiene raíces profundas, ya no necesita ser comprendido por todos, porque camina con una certeza que pocos entienden, y esa certeza es la verdadera riqueza, porque quien tiene a Dios, aunque no tenga nada, lo tiene todo. Pero quien lo tiene todo y no tiene a Dios, no tiene nada. Cuando eliges ponerlo primero, dejas de depender del mundo para sentirte en paz. Tu valor ya no depende del resultado, sino de la obediencia. Tu éxito ya no se mide por las cifras, sino por la fidelidad. Tu día ya no comienza con ansiedad, sino con gratitud, porque entiendes que si hoy respiras, si hoy tienes vida, si hoy puedes empezar de nuevo, ya tienes suficiente para avanzar con propósito. Y ahí, en esa conciencia, nace el verdadero poder. El poder de quien confía en el plan, aunque no vea el camino, de quien siembra aunque no haya cosecha todavía, de quien sigue creyendo aunque nadie más entienda, porque la fe no se trata de ver para creer sino de creer para ver, y cuando crees de verdad, todo se alinea, todo empieza a tener sentido, incluso lo que antes parecía pérdida. Poner a Dios primero es una decisión silenciosa, pero con impacto eterno. Es el acto más revolucionario en un mundo que idolatra el control. Es declarar que no caminas por vista sino por fe, que no vives para ser servido sino para servir, que no luchas por demostrar tu fuerza, sino por manifestar su voluntad. Y ese tipo de vida no se apaga, no se desgasta, no se rompe, porque está sostenida por lo único que no cambia, lo eterno. Cuando pones a Dios primero, no solo cambias tus pensamientos, cambias tu ritmo. Ya no caminas con prisa, caminas con propósito. Ya no vives tratando de llenar vacíos, vives buscando cumplir una misión. Dejas de correr detrás de todo lo que brilla, y comienzas a avanzar hacia todo lo que edifica. Porque entiendes que la dirección es más valiosa que la velocidad, que llegar rápido no sirve de nada si llegas vacío. Tu forma de trabajar también se transforma. Ya no trabajas solo para sobrevivir, trabajas para servir. Ya no haces las cosas por obligación, las haces por gratitud. Cada tarea se vuelve una oportunidad de honrar lo que se te ha confiado. Cada esfuerzo se convierte en un acto de fe. Ya no ves tu trabajo como una carga, sino como un canal para manifestar excelencia. Porque cuando haces todo como si fuera para Dios, tu calidad se eleva y tu paz se multiplica. No se trata de ser perfecto, se trata de ser consciente, de entender que cada palabra, cada decisión, cada acción deja una huella, que el éxito verdadero no se mide en ganancias, sino en impacto, que cada persona con la que te cruzas es una oportunidad para reflejar luz. Porque cuando Dios está en el centro, incluso las cosas pequeñas cobran sentido. Un saludo, una sonrisa, una palabra de ánimo pueden ser semillas que cambian una vida. Poner a Dios primero también transforma la manera en que enfrentas los desafíos. Ya no ves los problemas como castigos, sino como oportunidades. Cada obstáculo se convierte en una lección, cada dificultad en una preparación. Aprendes que la fe no elimina las pruebas, las redefine, porque donde otros ven cierre, tú ves corrección. Donde otros ven pérdida, tú ves protección. Donde otros ven demora, tú ves diseño.
porque entiendes que incluso en el silencio, Dios está trabajando. Y ahí es donde tu carácter se fortalece, porque la fe se prueba en los momentos donde nada parece moverse, donde todo parece estancado, pero tú eliges seguir confiando, donde otros se rinden, tú avanzas con calma, donde el miedo grita, tú eliges escuchar la voz de la esperanza. Y aunque no veas resultados inmediatos, sabes que algo está sucediendo, porque el proceso invisible es el más poderoso. Dios no te llama a entenderlo todo, te llama a confiar, a soltar la necesidad de controlar cada detalle, a aprender a descansar incluso cuando no ves avances, porque la verdadera fe no necesita evidencias, necesita convicción. Convicción de que su plan es mejor, de que su tiempo es perfecto, de que su camino es seguro. Esa confianza no se construye de un día para otro, se forma en los días difíciles, en los silencios prolongados, en los momentos donde solo la fe te sostiene. Cuando pones a Dios primero, aprendes a valorar el proceso tanto como el resultado. Ya no vives solo para alcanzar metas, disfrutas el viaje. Entiendes que cada paso tiene sentido, que cada caída enseña, que cada pausa forma. La vida deja de ser una carrera y se convierte en una caminata guiada. Ya no sientes la necesidad de demostrar nada, porque tu paz interior se vuelve tu mayor prueba de éxito. La gratitud comienza a ocupar el lugar que antes tenía la queja. Empiezas a agradecer incluso por lo que no entiendes, por las puertas cerradas, por las demoras, por los cambios inesperados, porque descubres que nada de eso te detuvo, todo te redirigió, que los momentos de incertidumbre fueron los que te acercaron más a lo esencial, y ahí entiendes que no perdiste tiempo, estabas siendo preparado. Tu visión de la abundancia también cambia. Comprendes que la riqueza no está solo en lo material, sino en la paz de saber que estás en el camino correcto, que la prosperidad no se mide en acumulación, sino en propósito, que tener mucho sin propósito es estar vacío, y tener poco con propósito es estar pleno. Porque lo que llena no es lo que posees, sino lo que sirves, lo que das, lo que aportas al mundo. Y cuando Dios ocupa el primer lugar, tu mente se limpia del ruido. Dejas de vivir pendiente de la opinión de los demás. Dejas de compararte. Dejas de buscar aprobación externa. Ya no te define lo que dicen, te define lo que haces en coherencia con lo que crees. Y esa libertad es inmensa, porque cuando vives para agradar a Dios, dejas de ser esclavo de las expectativas. Dejas de actuar para ser visto y empiezas a actuar desde la verdad. Esa verdad te da autoridad. Ya no hablas para convencer, hablas para edificar. Ya no lideras desde el ego, lideras desde el ejemplo. Ya no inspiras desde la teoría, inspiras desde la coherencia. Porque la gente puede dudar de tus palabras, pero no de tu paz. Puede cuestionar tus decisiones, pero no tu integridad. Y esa integridad se construye cuando pones a Dios primero, cuando eliges lo correcto aunque nadie te vea, cuando haces lo justo aunque nadie te aplauda. El hombre que vive con Dios en el centro se vuelve confiable. Su presencia transmite calma, su palabra tiene peso, su mirada refleja propósito, porque no vive por apariencia, vive por convicción. Y eso en un mundo donde todo cambia, se convierte en una roca, porque la estabilidad que viene de la fe no depende de circunstancias, depende de dirección. Y cuando tu dirección viene del cielo, ninguna tormenta te derriba. También aprendes a escuchar. Ya no hablas tanto, porque entiendes que el silencio también enseña. Ya no reaccionas impulsivamente, porque sabes que una respuesta guiada por la calma vale más que 1000 palabras dichas con ira. Tu paciencia crece, tu empatía florece, tu sabiduría madura, porque cuanto más cerca estás de Dios, más aprendes a ver a las personas como Él las ve. No con juicio, sino con compasión. No con superioridad, sino con amor. Vivir con Dios en el centro también te enseña a perdonar. No porque los demás lo merezcan, sino porque tú mereces paz. El perdón deja de ser un favor a otros, y se convierte en un regalo para tu alma. Dejas de cargar pesos que no te corresponden, dejas de mirar atrás con resentimiento. Entiendes que no puedes avanzar con el corazón atado al pasado. Que soltar no es olvidar, es confiar en que Dios también se encargará de sanar lo que no puedes reparar. Y mientras perdonas, también sanas. Porque el alma se fortalece cuando aprende a liberar, y cuando el corazón sana, todo lo demás se alinea. Tu energía cambia, tu entorno cambia, tus decisiones cambian. Todo empieza a fluir, no porque sea fácil, sino porque estás caminando con la conciencia de que ya no eres tú quien sostiene la carga, sino alguien más grande que tú. Y en medio de todo esto, algo se enciende dentro. Una pasión nueva, una determinación distinta, una serenidad profunda.
empiezas a notar que incluso los días más comunes tienen propósito, que incluso las tareas más simples son parte del plan. Y ahí es donde vives con verdadera plenitud, no porque todo esté resuelto, sino porque todo tiene sentido, porque cada respiración, cada palabra, cada paso es parte de una historia escrita con amor. Poner a Dios primero no te aleja del mundo, te enseña a vivir en él con propósito. No te hace débil, te vuelve sabio, no te quita ambición, te da dirección. No te aparta de los sueños, los purifica, porque los sueños que nacen de tu ego te agotan, pero los que nacen de tu fe te elevan. Y cuando caminas con propósito, no hay montaña demasiado alta ni obstáculo demasiado grande, porque sabes quién pelea contigo y quién pelea por ti. Así es como la fe se vuelve estrategia, no una estrategia para manipular resultados, sino para vivir con visión, para entender que el éxito no está solo en lograr, sino en servir, que la grandeza no está en subir, sino en levantar a otros mientras subes, que el poder no está en dominar, sino en influir desde el amor, porque el liderazgo más fuerte no viene de la posición, viene de la presencia, de una presencia alineada con Dios. Y cuando llegas a ese nivel de conciencia, ya no temes al futuro, porque tu presente tiene propósito, ya no dudas del camino, porque confías en quien lo trazó, ya no buscas control, buscas comunión, y en esa comunión se encuentra la verdadera plenitud, porque nada es más poderoso que una vida alineada con su Creador. Hay días en los que la vida te pondrá de rodillas, momentos donde tus planes no funcionen, tus fuerzas se agoten y tus oraciones parezcan chocar contra el silencio, días donde te preguntarás por qué, cuando lo diste todo, las cosas no salen como esperabas. Es ahí donde la fe se vuelve más que una palabra, se convierte en el aire que respiras, en la raíz que te sostiene, en el faro que te guía cuando todo alrededor está oscuro. Porque poner a Dios primero no significa que nunca caerás, significa que nunca caerás solo, que incluso en el suelo, Él sigue contigo, que incluso en las pérdidas, hay propósito, que incluso en la espera, hay construcción, porque mientras tú ves dolor, Él está formando carácter, mientras tú ves pausa, Él está preparando el siguiente paso, mientras tú sientes que nada pasa, Él está moviendo todo lo que tú no puedes ver. El hombre que pone a Dios primero entiende que su fe no depende del resultado, sino de la confianza, que su esperanza no está anclada al éxito, sino a la fidelidad divina. Porque el verdadero creyente no necesita entenderlo todo para avanzar, solo necesita recordar quién lo sostiene, y cuando esa verdad se asienta en el corazón, la tormenta ya no tiene el mismo poder, el miedo ya no domina, y la incertidumbre ya no paraliza. Hay batallas que no se ganan con fuerza, se ganan con fe. Hay puertas que no se abren con empuje, se abren con obediencia. Hay caminos que no se encuentran corriendo, se descubren de rodillas. Porque la fe no es debilidad, es sabiduría. No es resignación, es dirección. Es la capacidad de confiar cuando nada tiene sentido, de permanecer firme cuando todo se tambalea, de creer sin ver porque sabes que Él ve lo que tú no. Cuando pones a Dios primero, aprendes a mirar la vida desde otra perspectiva. Ya no mides tu progreso por lo que obtienes, sino por lo que aprendes. Ya no defines tu valor por lo que tienes, sino por quién camina contigo. Ya no reaccionas al dolor con queja, sino con propósito, porque entiendes que el dolor no es un enemigo, es un maestro. Que la pérdida no es el final, es el inicio de una transformación. Que la prueba no te destruye, te purifica. Cada herida deja de ser un recuerdo de sufrimiento y se convierte en una marca de crecimiento. Cada caída deja de ser vergüenza y se transforma en testimonio. Porque cuando Dios está en el centro, incluso tus derrotas se convierten en herramientas. Él toma lo que el mundo usaría para quebrarte y lo usa para fortalecerte. Y cuando eso sucede, ya no eres el mismo. Te levantas con una mirada distinta, con un corazón más sabio, con una fe más sólida. Los hombres que aprenden a confiar en medio del caos son los que después guían a otros hacia la paz. Porque su historia tiene peso, porque hablan desde la experiencia, no desde la teoría, porque vivieron lo que predican y sobrevivieron para contarlo. Y eso solo se logra cuando dejas de pelear contra el proceso y empiezas a abrazarlo con fe. Cuando entiendes que Dios no te está castigando, te está entrenando. No se trata de entenderlo todo, se trata de creer incluso en lo que duele, de mantener la calma cuando el ruido del mundo te dice que te rindas, de recordar que la fe no siempre elimina el fuego, pero sí te protege dentro de él, que no siempre evita la tormenta, pero te enseña a caminar sobre las aguas, que no siempre quita el peso, pero te da fuerza para cargarlo. Esa es la diferencia entre quien camina solo y quien camina con Dios.
Cuando tu fe madura, dejas de pedir menos problemas, y empiezas a pedir más propósito. Dejas de suplicar que todo sea fácil, y empiezas a pedir sabiduría para resistir. Porque entiendes que la facilidad no forma carácter, lo hace la resistencia. Que la abundancia no te define la fidelidad. Que el verdadero poder no está en controlar las circunstancias, sino en mantener la paz en medio de ellas. Y esa paz no viene del mundo, viene de dentro. Es la paz que no depende del ruido externo, sino de la voz interna que te recuerda que estás sostenido. Es la serenidad de quien confía, incluso sin respuestas. La seguridad de quien sabe que cada paso tiene sentido, aunque no entienda el destino. Esa paz es la marca de quien ha decidido poner a Dios primero, y una vez que la encuentras, nada ni nadie puede quitártela. Cuando decides vivir así, el miedo pierde autoridad. Ya no te gobierna el y si fallo, porque sabes que incluso el fracaso puede ser parte del plan. Ya no te paraliza el y si no sale, porque entiendes que lo importante no es el resultado, sino la obediencia. Ya no te atormenta el qué dirán, porque el único juicio que te importa es el de tu conciencia alineada con Dios, y esa libertad no tiene precio. Hay una fuerza que solo nace cuando lo entregas todo, cuando ya no tienes plan B, y aún así sigues creyendo. Cuando tus lágrimas se convierten en oración y tu debilidad se transforma en entrega. Ese momento no es el fin, es el principio. Porque el hombre que se rinde ante Dios no vence lo que antes lo dominaba. Su ego, su miedo, su ansiedad, su necesidad de control. Y cuando vence eso, se vuelve imparable. A veces Dios no cambia las circunstancias, porque primero quiere cambiarte a ti. Porque el milagro más grande no siempre ocurre afuera, ocurre adentro. En el carácter, en la paciencia, en la fe. Porque cuando tú cambias, todo lo que te rodea empieza a moverse. Tu entorno responde a tu nueva vibración interior. Tus decisiones se vuelven más sabias. Tus relaciones más profundas. Tus pasos más firmes. Todo se alinea porque tú estás alineado. Y si estás escuchando esto hoy, no es coincidencia. Este mensaje llega a ti como recordatorio: no estás solo. Puede que la tormenta sea fuerte, pero el capitán que dirige tu barco no duerme. Puede que la noche parezca larga, pero el amanecer llega siempre. Puede que estés cansado, pero no derrotado. Porque quien camina con Dios no se rinde, se renueva. No se quiebra, se reconstruye, no se pierde, se reencuentra con su propósito. Por eso hoy te invito a detenerte un momento, respirar y recordar de dónde viene tu fuerza. Si este mensaje está hablando a tu corazón, si sientes que necesitas volver a centrar tu vida en lo que realmente importa, este es el momento. Suscríbete al canal, forma parte de esta comunidad de personas que deciden poner a Dios primero. Comenta con fe, escribe algo que declare tu poder interior, como estoy caminando con propósito o mi fe es más fuerte que mi miedo. Hazlo con intención, no solo por rutina, porque cuando declaras desde el alma, algo se activa en el cielo. Y esa conexión no es simbólica, es real, porque lo espiritual es el motor de todo lo visible, y cuando tu espíritu está alineado, tu vida empieza a florecer incluso en medio del desierto, porque la fe no te saca del fuego, te enseña a brillar dentro de él. A partir de ese momento, cada paso que das se vuelve sagrado, cada desafío, una oportunidad, cada día, una nueva página para escribir con propósito. Porque cuando vives con Dios en el centro, incluso lo cotidiano se convierte en extraordinario, y entiendes que no naciste para sobrevivir, naciste para influir, para inspirar, para impactar, no por tu fuerza, sino por la fuerza que fluye a través de ti. Y ahí, en ese punto, la vida adquiere un poder que trasciende. Ya no caminas buscando aprobación, caminas buscando sentido. Ya no haces por obligación, haces por amor, ya no hablas para convencer, hablas para transformar. Porque ahora tu voz no viene de tu mente, viene de tu alma. Y un alma alineada con Dios, tiene más poder que 1000 voces gritando sin dirección. Así es como el hombre se vuelve inquebrantable. No porque no tenga miedo, sino porque ha aprendido a confiar incluso en medio del miedo. No porque tenga todas las respuestas, sino porque ha decidido seguir creyendo aunque no las tenga. No porque nunca caiga, sino porque siempre se levanta sabiendo que no está solo. Esa es la esencia de la fe. Ese es el corazón del propósito. Ese es el verdadero poder de poner a Dios primero. Hay días en los que la vida te pondrá de rodillas. Momentos donde tus planes no funcionen, tus fuerzas se agoten y tus oraciones parezcan chocar contra el silencio. Días donde te preguntarás por qué. Cuando lo diste todo, las cosas no salen como esperabas. Es ahí donde la fe se vuelve más que una palabra.
se convierte en el aire que respiras, en la raíz que te sostiene, en el faro que te guía cuando todo alrededor está oscuro. Porque poner a Dios primero no significa que nunca caerás, significa que nunca caerás solo, que incluso en el suelo, Él sigue contigo, que incluso en las pérdidas, hay propósito, que incluso en la espera, hay construcción, porque mientras tú ves dolor, Él está formando carácter. Mientras tú ves pausa, Él está preparando el siguiente paso. Mientras tú sientes que nada pasa, Él está moviendo todo lo que tú no puedes ver. El hombre que pone a Dios primero entiende que su fe no depende del resultado, sino de la confianza, que su esperanza no está anclada al éxito, sino a la fidelidad divina. Porque el verdadero creyente no necesita entenderlo todo para avanzar, solo necesita recordar quién lo sostiene. Y cuando esa verdad se asienta en el corazón, la tormenta ya no tiene el mismo poder, el miedo ya no domina, y la incertidumbre ya no paraliza. Hay batallas que no se ganan con fuerza, se ganan con fe. Hay puertas que no se abren con empuje, se abren con obediencia. Hay caminos que no se encuentran corriendo, se descubren de rodillas. Porque la fe no es debilidad, es sabiduría, no es resignación, es dirección, es la capacidad de confiar cuando nada tiene sentido, de permanecer firme cuando todo se tambalea, de creer sin ver porque sabes que Él ve lo que tú no. Cuando pones a Dios primero, aprendes a mirar la vida desde otra perspectiva. Ya no mides tu progreso por lo que obtienes, sino por lo que aprendes. Ya no defines tu valor por lo que tienes, sino por quién camina contigo. Ya no reaccionas al dolor con queja, sino con propósito. Porque entiendes que el dolor no es un enemigo, es un maestro. Que la pérdida no es el final, es el inicio de una transformación. Que la prueba no te destruye, te purifica. Cada herida deja de ser un recuerdo de sufrimiento y se convierte en una marca de crecimiento. Cada caída deja de ser vergüenza y se transforma en testimonio, porque cuando Dios está en el centro incluso tus derrotas se convierten en herramientas. Él toma lo que el mundo usaría para quebrarte y lo usa para fortalecerte. Y cuando eso sucede, ya no eres el mismo. Te levantas con una mirada distinta, con un corazón más sabio, con una fe más sólida. Los hombres que aprenden a confiar en medio del caos, son los que después guían a otros hacia la paz. Porque su historia tiene peso, porque hablan desde la experiencia, no desde la teoría, porque vivieron lo que predican y sobrevivieron para contarlo, y eso solo se logra cuando dejas de pelear contra el proceso y empiezas a abrazarlo con fe. Cuando entiendes que Dios no te está castigando, te está entrenando. No se trata de entenderlo todo, se trata de creer incluso en lo que duele. De mantener la calma cuando el ruido del mundo te dice que te rindas, de recordar que la fe no siempre elimina el fuego, pero sí te protege dentro de él, que no siempre evita la tormenta, pero te enseña a caminar sobre las aguas, que no siempre quita el peso, pero te da fuerza para cargarlo. Esa es la diferencia entre quien camina solo y quien camina con Dios. Cuando tu fe madura dejas de pedir menos problemas, y empiezas a pedir más propósito. Dejas de suplicar que todo sea fácil, y empiezas a pedir sabiduría para resistir. Porque entiendes que la facilidad no forma carácter, lo hace la resistencia. Que la abundancia no te define la fidelidad. Que el verdadero poder no está en controlar las circunstancias, sino en mantener la paz en medio de ellas. Y esa paz no viene del mundo, viene de dentro. Es la paz que no depende del ruido externo, sino de la voz interna que te recuerda que estás sostenido. Es la serenidad de quien confía, incluso sin respuestas. La seguridad de quien sabe que cada paso tiene sentido, aunque no entienda el destino. Esa paz es la marca de quien ha decidido poner a Dios primero. Y una vez que la encuentras, nada ni nadie puede quitártela. Cuando decides vivir así, el miedo pierde autoridad. Ya no te gobierna el y si fallo, porque sabes que incluso el fracaso puede ser parte del plan. Ya no te paraliza el y si no sale, porque entiendes que lo importante no es el resultado, sino la obediencia. Ya no te atormenta el qué dirán, porque el único juicio que te importa es el de tu conciencia alineada con Dios, y esa libertad no tiene precio. Hay una fuerza que solo nace cuando lo entregas todo, cuando ya no tienes plan B, y aún así sigues creyendo, cuando tus lágrimas se convierten en oración, y tu debilidad se transforma en entrega. Ese momento no es el fin, es el principio. Porque el hombre que se rinde ante Dios, no pierde, vence lo que antes lo dominaba. Su ego, su miedo, su ansiedad, su necesidad de control. Y cuando vence eso, se vuelve imparable. A veces Dios no cambia las circunstancias, porque primero quiere cambiarte a ti. Porque el milagro más grande no siempre ocurre afuera, ocurre adentro. En el carácter,
en la paciencia, en la fe. Porque cuando tú cambias, todo lo que te rodea empieza a moverse. Tu entorno responde a tu nueva vibración interior, tus decisiones se vuelven más sabias, tus relaciones más profundas, tus pasos más firmes. Todo se alinea, porque tú estás alineado. Y si estás escuchando esto hoy, no es coincidencia. Este mensaje llega a ti como recordatorio, no estás solo. Puede que la tormenta sea fuerte, pero el capitán que dirige tu barco no duerme. Puede que la noche parezca larga, pero el amanecer llega siempre. Puede que estés cansado, pero no derrotado, porque quien camina con Dios no se rinde, se renueva, no se quiebra, se reconstruye, no se pierde, se reencuentra con su propósito. Por eso hoy te invito a detenerte un momento, respirar y recordar de dónde viene tu fuerza. Si este mensaje está hablando a tu corazón, si sientes que necesitas volver a centrar tu vida en lo que realmente importa, este es el momento. Suscríbete al canal, forma parte de esta comunidad de personas que deciden poner a Dios primero. Comenta con fe, escribe algo que declare tu poder interior, como estoy caminando con propósito o mi fe es más fuerte que mi miedo. Hazlo con intención, no solo por rutina, porque cuando declaras desde el alma algo se activa en el cielo. Y esa conexión no es simbólica, es real, porque lo espiritual es el motor de todo lo visible. Y cuando tu espíritu está alineado, tu vida empieza a florecer incluso en medio del desierto, porque la fe no te saca del fuego, te enseña a brillar dentro de él. A partir de ese momento, cada paso que das se vuelve sagrado, cada desafío, una oportunidad, cada día, una nueva página para escribir con propósito. Porque cuando vives con Dios en el centro, incluso lo cotidiano se convierte en extraordinario, y entiendes que no naciste para sobrevivir, naciste para influir, para inspirar, para impactar, no por tu fuerza, sino por la fuerza que fluye a través de ti. Y ahí, en ese punto la vida adquiere un poder que trasciende. Ya no caminas buscando aprobación, caminas buscando sentido. Ya no haces por obligación, haces por amor. Ya no hablas para convencer, hablas para transformar. Porque ahora tu voz no viene de tu mente, viene de tu alma. Y un alma alineada con Dios tiene más poder que 1000 voces gritando sin dirección. Así es como el hombre se vuelve inquebrantable. No porque no tenga miedo, sino porque ha aprendido a confiar incluso en medio del miedo. No porque tenga todas las respuestas, sino porque ha decidido seguir creyendo aunque no las tenga. No porque nunca caiga, sino porque siempre se levanta sabiendo que no está solo. Esa es la esencia de la fe. Ese es el corazón del propósito. Ese es el verdadero poder de poner a Dios primero. Hay un momento en la vida donde todo se aclara, donde entiendes que no era el dinero ni los títulos, ni la aprobación lo que buscabas. Era paz, era propósito, era sentir que tu vida tiene sentido más allá de los resultados. Y esa paz llega cuando dejas de intentar controlarlo todo y permites que Dios tome el timón. Llega cuando sueltas, confías y dices con el alma, Señor, hazlo a tu manera. Porque todo cambia cuando dejas de vivir para demostrar y empiezas a vivir para obedecer. Cuando tu prioridad ya no es ganar sino ser guiado. Cuando dejas de correr detrás del éxito y comienzas a caminar hacia el propósito. Esa transición no se nota en un instante, se siente en el alma, es como si el ruido del mundo se apagara y por fin pudieras escuchar la voz que siempre estuvo ahí, esperándote. Poner a Dios primero no significa renunciar a tus sueños. Significa entregarlos para que Él los perfeccione. Significa confiar en que si algo no sale es porque algo mejor se está preparando. Significa creer que incluso los desvíos son parte del camino, que incluso las pérdidas esconden lecciones, que incluso los silencios son respuestas, porque el Dios que te creó no se ha olvidado de ti. Él no improvisa, Él orquesta. Cuando lo pones en el centro, las cosas dejan de ser coincidencias y se convierten en propósito. Las personas que llegan, las puertas que se abren, las oportunidades que aparecen, todo cobra sentido. Ya no vives a la deriva, vives con dirección. Ya no actúas por impulso, actúas con sabiduría. Ya no te mueves por miedo, te mueves por fe. Y esa fe se vuelve el cimiento más fuerte de tu vida. El verdadero éxito no está en cuánto logras, sino en cuánto confías. No está en cuánto acumulas, sino en cuánto entregas. No está en ser visto, sino en ser guiado. Porque cuando Dios es tu prioridad, tu alma se alinea con su voluntad, y lo que parecía imposible comienza a fluir con naturalidad. Lo que antes te pesaba, ahora te impulsa. Lo que antes te detenía, ahora te enseña. Lo que antes te dolía, ahora te fortalece. Y entiendes que no fue el camino más fácil, pero sí el correcto. Que no fue la ruta más corta, pero sí la más sabia.
porque en cada paso donde elegiste fe sobre miedo, Él estaba escribiendo tu historia. Y cuando mires atrás verás que las piezas siempre encajaron, aunque al principio no lo pareciera. Porque todo lo que se construye con Dios tiene propósito, tiene dirección, tiene eternidad. Hoy quiero recordarte algo, todavía estás a tiempo. No importa cuánto te hayas desviado, cuánto hayas perdido, cuántas veces hayas caído, Dios no busca perfección, busca disposición. No necesita que llegues completo, necesita que llegues sincero, porque Él no empieza donde estás perfecto, empieza donde decides rendirte, y cuando lo haces, todo cambia. Así que si este mensaje ha encendido algo dentro de ti, si sientes que necesitas un nuevo comienzo, este es tu momento. No esperes un milagro externo, conviértete en uno interno. Comienza poniendo a Dios primero en tu día, en tu mente, en tus decisiones. Hazlo con fe, aunque no veas resultados inmediatos, porque lo invisible siempre precede a lo visible. Suscríbete a este canal si sientes que este mensaje fue para ti. No por costumbre, sino por compromiso contigo mismo, porque aquí compartimos lo que transforma, no lo que entretiene. Y deja en los comentarios algo que declare tu decisión, algo que reafirme tu propósito. Escribe con poder: pongo a Dios primero en mi vida. Camino por fe, no por miedo, hoy decido construir con propósito. Escríbelo con el corazón, porque cuando declaras con fe, activas lo eterno. Recuerda esto siempre: el éxito sin Dios es ruido, pero el propósito con Dios es plenitud. Los logros pasan, la fe permanece. Las metas se cumplen, pero el alma necesita algo más. Porque la vida más poderosa no es la que brilla ante todos, es la que tiene paz ante Dios. Y cuando aprendes eso, ya no vives corriendo, vives en calma. Ya no luchas por ser el primero, luchas por ser fiel. Ya no temes al futuro, lo abrazas con esperanza. Porque sabes que si Él está en el centro, todo está en su lugar. Así que levanta la mirada, respira profundo y recuerda: no estás solo, nunca lo estuviste. Dios ha estado ahí, incluso en los silencios, incluso en las pausas, incluso en los momentos donde pensaste rendirte. Él sigue ahí, esperando que vuelvas a ponerlo primero. Hazlo hoy, no mañana, hoy. Porque la vida no empieza cuando logras todo, empieza cuando entregas todo, y cuando pones a Dios primero, todo lo demás encuentra su lugar. Poner a Dios primero no es un lema, es un estilo de vida. Es la decisión que cambia tu mente, tu corazón y tu destino, así que sigue construyendo en silencio, sigue confiando en fe, sigue caminando con propósito, porque mientras muchos buscan resultados, tú estarás encontrando sentido, y eso, en este mundo, es el verdadero éxito.